Hola, pues hoy vamos a entrarle a un tema de verdad complejo y fundamental en medicina, el diagnóstico de muerte encefálica. Un tema crucial, sin duda. Sí, nos vamos a basar en una guía que es, bueno, clave para la práctica aquí en México, la GPCSA 488-11. Muy importante, claro, para quienes preparan el ENARM. Ajá, ese día es referencia obligada. Pero la idea no es solo repasarla como para el examen, ¿eh? Queremos entender bien el fondo, los criterios, cómo es el proceso, qué broncas legales y éticas implican. Claro. Y por qué saber esto es tan importante en el día a día, en la clínica, para tomar decisiones que son, pues, muy difíciles. Ok, vamos a desentrañar esto. Es que, fíjate, estamos hablando de un diagnóstico que tiene un peso enorme. O sea, decir que alguien tiene muerte encefálica y decirlo bien no es nomás un trámite médico. No, claro que no. Redefine cuándo termina la vida legalmente. Y, algo importantísimo, abre la puerta a la donación de órganos. Exacto. El concepto central aquí es esa pérdida, ojo, irreversible y total, de las funciones de todo el encéfalo, hemisferios y torco, todo. Todo completo. Sí. Hubo un tiempo, allá por los 50, que le llamaban coma de Passé, ¿no? Ujú. Pero hoy ya se entiende como equivalente a la muerte por paro cardiorrespiratorio. Ok. Y desde ahorita hay que dejar algo bien claro. Muerte encefálica no es coma. En muerte encefálica, la persona legalmente falleció, puede ser donador. En coma, por grave que esté, la persona está viva y podría, aunque sea difícil, recuperarse. Esa distinción es básica, ¿verdad? El punto de partida. Entonces, a ver, antes de siquiera empezar a evaluar si alguien podría tener muerte encefálica, tiene que haber unas condiciones sí o sí. ¿Cuáles son esos prerequisitos que no pueden faltar? Son la base de todo, ¿eh? No te los puedes saltar. Primero, y esto es lo más importante, tiene que haber una causa, una razón clara, catastrófica, que explique por qué está en coma. Ujú. Y tenemos que saber que esa causa es irreversible. O sea, no algo que se pueda curar o que pase solito. Hablamos de un daño cerebral masivo. Como un golpe muy fuerte en la cabeza. O, Exacto. Un traumatismo craneoencefálico severo, una hemorragia cerebral gigante, o que el cerebro se quedó sin oxígeno mucho tiempo. Y no basta con sospecharlo, ¿eh? Tiene que estar confirmado por cómo se ve el paciente, pero también apoyado con estudios, neuroimagen, laboratorio, que muestren ese daño ya definitivo. ok, causa conocida e irreversible. Y me imagino, igual de importante es estar seguros de que no hay otra cosa que esté, pues, como disfrazando el problema, ¿no? Que parezca muerte encefálica, pero no lo sea. Exacto. Ese es el segundo gran bloque de prerequisitos. Descartar todo lo que pueda confundir. Y aquí entra, primero, el efecto de medicamentos. ¿Medicamentos como cuáles? Pues depresores del sistema nervioso, sedantes, anestésicos, relajantes musculares. Si el paciente recibió de esos, hay que asegurarse que ya no estén haciendo efecto. Por ejemplo, los barbitúricos, que duran mucho. Ajá. Sus niveles en sangre tienen que estar bien bajitos, menos de 10 microgramos por mililitro, por decir una cifra común. Ok. Descartar hipotermia. El frío hace que todo vaya más lento, incluido el cerebro y cómo se eliminan los fármacos. La temperatura del cuerpo, la central, tiene que estar arriba de 36 grados Celsius. Entiendo. O sea, buscamos el daño real y quitamos todo el ruido posible. ¿Qué más hay que quitar de en medio? Pues también hay que corregir broncas metabólicas o endocrinas graves. Una baja de azúcar muy severa, problemas con el sodio, una crisis de tiroides, cosas así que por sí solas pueden causar un coma profundo. Claro. Incluso se menciona que el nivel de alcohol en sangre sea menor a 0.08%, como un punto práctico. Y finalmente, además de que no haya frío, necesitamos que la circulación esté estable. La presión arterial. Sí, la presión sistólica, la alta, debe estar por lo menos en 100 milímetros de mercurio, aunque sea necesario usar medicamentos, los vasopresores, para mantenerla. Esto asegura que al cerebro le esté llegando sangre y que la falta de función no sea nomás porque está en shock. Queda clarísimo. Entonces, si no tienes esta base bien puesta, causa irreversible conocida, sin factores que confundan y con estabilidad, ni siquiera empiezas la exploración neurológica específica. Pero si sí se cumplen, ahora sí, ¿cómo demuestras que ya no hay función en el encéfalo? Ahí ya entramos al examen neurológico enfocado, que busca específicamente que no haya función en el tronco encefálico. El primer pilar es ver que el coma es profundo, sin ninguna reacción.
El Glasgow 3. Exacto, la puntuación más baja posible en la escala de coma de Glasgow. 3 puntos. El paciente no abre los ojos, no habla, no se mueve nada, ante ningún estímulo, cero respuesta. Y el segundo pilar es demostrar que no existen los reflejos que dependen del tronco cerebral. Y se tienen que checar todos, uno por uno, de forma sistemática. A ver, vamos a detallar esos reflejos. ¿Cuáles son y qué significa que no estén? Claro, empezamos con los ojos. Primero, el reflejo de las pupilas a la luz, el fotomotor. Le echas una luz fuerte y ves si las pupilas se hacen chiquitas. Ajá. En muerte encefálica, nada. Las pupilas se quedan quietas, generalmente a medio tamaño, entre 4 y 9 milímetros, fijas. Luego, los movimientos de los ojos. Hay dos reflejos importantes. Uno es el óculo cefálico, que le dicen ojos de muñeca. Ah, sí lo he oído. Pero ojo, este solo lo haces si estás bien seguro de que no hay lesión en el cuello, en la columna cervical. Importante eso. Sí. Mueves la cabeza del paciente rápido hacia un lado. Normalmente los ojos se irían para el lado contrario, como compensando. Aquí no, se quedan fijos como si fueran de muñeca, de ahí el nombre. El otro es el óculo vestibular, la prueba calórica. Con agua fría. Exacto. Primero checas que el tímpano esté bien, que no esté roto. Luego le echas agua fría, unos 50 mililitros, en el oído. Lo normal sería que los ojos se desviaran lento hacia ese lado, hacia el frío. Ok. En muerte encefálica no pasa absolutamente nada. Te quedas viendo 1 minuto, esperas 5 minutos y pruebas el otro oído. Nada de nada. Entiendo. Entonces, ni respuesta de pupilas, ni movimientos reflejos de los ojos. ¿Qué más se busca? Luego vas a la respuesta de la cara y de la vía aérea. El reflejo corneal. Le tocas suavecito la córnea con una gasa o un hisopo. No debe parpadear. Nada. Ok. Le estimulas atrás, en la garganta, la faringe posterior. No debe hacer ninguna arcada. Reflejo tosígeno. Metes una sonda para aspirar por el tubo por donde respira. No debe toser. Nada de tos. Nada. Y finalmente, buscas si hace alguna mueca de dolor cuando le aplicas un estímulo fuerte, como apretarle arriba de la ceja, en el nervio supraorbitario o en la mandíbula. Y tampoco hay reacción. Tampoco. Ningún movimiento en la cara. Si todos, absolutamente todos estos reflejos están ausentes, eso confirma que el tronco encefálico ya no funciona. ¿Comprendido? Entonces ya tenemos coma sin reacción, Glasgow 3 y ausencia de todos esos reflejos del tallo. Falta el tercer pilar, que es demostrar que no respira por sí mismo. Hablemos de la prueba de apnea. Suena a que es un momento delicado. Y lo es, porque evalúa directamente si el centro que controla la respiración, allá en el bulbo raquídeo, funciona o no. Y para hacerla, también necesitas cumplir requisitos previos. Otros prerequisitos. Sí, para la prueba en sí, el paciente debe estar con buena temperatura, más de 36 grados, con la presión estable, sistólica de 100 o más, bien hidratado, o sea, eubolémico, con el nivel de CO2 en sangre normal, entre 35 y 45 mmHg antes de empezar. Y súper importante, tiene que estar muy bien oxigenado. ¿Cómo se logra eso? Le pones oxígeno al 100% un rato antes, para que su PaO2 esté arriba de 200 milímetros de mercurio. Ahí también es clave saber que no tenga una enfermedad pulmonar crónica que ya de por sí le haga retener CO2, porque eso cambia todo. Ok. ¿Y cómo se hace? ¿Nomás lo desconectas del ventilador y ya? No, es más controlado. Primero, te aseguras que esté súper oxigenado, como te dije unos 10 minutos antes. Ajustas el ventilador para que su CO2 esté normal. Tomas una muestra de sangre para ver cómo está basalmente, una gasometría. Ajá. Luego, ahora sí, lo desconectas del ventilador. Pero, y esto es importantísimo, le sigues dando oxígeno. Se le pone una cánula delgadita por el tubo endotraqueal con oxígeno al 100% para que no le baje el oxígeno mientras no respira. Ah, ok, para protegerlo durante la prueba. Exacto. Y entonces, te pones a observar muy de cerca. Buscas cualquier movimiento de respiración que sea efectivo, que sí mueva aire. No nomás como brinquitos del diafragma o cosas así. Y observas por unos 8 a 10 minutos. ¿Y qué pasa si se pone mal durante esos minutos? Si baja la presión o algo. Hay criterios bien claros para parar la prueba al instante. Si la presión baja mucho, menos de 90, si le dan arritmias feas, o si la saturación de oxígeno baja demasiado,
Menos de 85% por más de 30 segundos. Ahí la paras. Ok. Y si logras completar los 8 o 10 minutos y no viste ningún esfuerzo para respirar, ¿qué haces? Tomas otra gasometría, una muestra de sangre, al final. Y aquí viene lo bueno. ¿Cómo interpretas esa gasometría final? ¿Qué es lo que te dice sí, es apnea? La prueba es positiva, o sea, confirma el criterio de apnea para muerte encefálica, si pasan dos cosas. Que la PaCO2 en esa muestra final sea mayor a 60 milímetros de mercurio o que haya subido por lo menos 20 milímetros de mercurio comparada con la que tomaste al principio. Cualquiera de las dos. Sí, cualquiera de las dos condiciones. Y lo más importante es que ese aumento del CO2, que es el estímulo más fuerte para que respiremos, no haya provocado ningún intento de respiración visible. Cero. Entendido. Si la prueba no fuera clara porque a lo mejor no alcanzó el CO2 necesario o tuviste que pararla antes, pero el paciente se mantuvo estable, podrías intentar repetirla después de un rato, volviendo a oxigenar bien. Vaya, sí que es un proceso cuidadoso para estar seguros de que no hay función respiratoria central. Oye, y una duda que surge mucho es con los niños, con los pacientes pediátricos. ¿Es exactamente igual el proceso? Mira, los criterios clínicos básicos, o sea, el coma profundo y que no haya reflejos del tronco, sí, son los mismos. Pero hay una diferencia muy, muy importante en el procedimiento cuando son niños, desde recién nacidos hasta los 18 años. ¿Cuál es esa diferencia? Suena a que hay como más candados de seguridad. Exactamente. Se necesitan 2 exploraciones neurológicas completas, y en cada una de ellas tienes que hacer la prueba de apnea también. 2 veces todo, 2 veces. ¿sí? Y además, estas 2 evaluaciones las tienen que hacer médicos diferentes, idealmente alguien con experiencia en neuro o terapia intensiva pediátrica. Y todavía más, tiene que pasar un tiempo de espera obligatorio entre una evaluación y la otra. ¿Cuánto tiempo? Depende de la edad. Sí, varía. Para los recién nacidos que ya llegaron a término, desde las 37 semanas de embarazo hasta los 30 días de vida, tienes que esperar 24 horas entre la primera y la segunda exploración completa. Un día entero. Sí, y para los bebés más grandes, los lactantes de más de 30 días, y los niños hasta los 18 años, el tiempo de espera es de 12 horas. La mitad. ¿Y por qué se espera? Pues refleja que el cerebro de los niños todavía se está desarrollando, es más plástico, digamos, y podría tener más capacidad de recuperarse. Entonces hay que ser extra cautelosos. Incluso en casos complicados, como después de un paro cardíaco o un daño cerebral muy agudo, a veces se recomienda esperar hasta 24 o 48 horas antes de hacer siquiera la primera evaluación. Entendido. Doble revisión, médicos distintos y tiempo de espera obligatorio en niños. Mucho más riguroso. Ahora, volviendo a todos los pacientes. Seguro hay situaciones que complican este cuadro diagnóstico, ¿no? Cuando se pone difícil aplicar estos criterios al pie de la letra. Sí, claro. Hay varios escenarios. Imagínate un golpe tremendo en la cara, un trauma facial muy severo. A lo mejor no puedes ni checar bien los reflejos de los ojos o la respuesta al dolor en la cara. Claro, si todo está hinchado o dañado, exacto. O si el paciente ya tenía problemas en las pupilas desde antes. Otro problema grande son los medicamentos que interfieren, como decíamos. Sedantes, algunos para la epilepsia, relajantes. Tienes que esperar a que se eliminen o medir cuánto hay en sangre. Ok. Y también, si el paciente ya tenía una enfermedad pulmonar muy grave, de esas crónicas donde ya viven con el CO2 alto siempre. Ah, la prueba de apnea ya no sirve igual. Exacto, pierde validez porque su cerebro ya no responde igual al estímulo del CO2. Y además de estas dificultades, me imagino que hay enfermedades o condiciones que pueden dar el gatazo, ¿no? Que parezcas muerte encefálica, pero no lo sean. Hay que estar bien alertas con eso. Totalmente. Hay que tener mucha sospecha para descartar cosas como el síndrome de Guillain-Barré, pero en su forma más agresiva, la fulminante, o intoxicaciones graves, por ejemplo con venenos como los organofosforados, que te dejan todo flácido y sin respirar. Órale. También lesiones muy altas en la médula espinal que desconectan el cerebro del cuerpo, o toxicidad por algunos fármacos específicos como la lidocaína o una sobredosis de baclofeno. Todas esas pueden causar que no haya reflejos y no haya respiración, pero el encéfalo podría estar todavía vivo.
Por eso es tan importante lo que decíamos al principio, saber bien la causa del coma y que sea irreversible. Claro, para no confundirse. Oye, un punto que seguro causa mucha angustia, especialmente a los familiares, es si de verdad este estado es irreversible. O sea, una vez que se hace el diagnóstico bien hecho en un adulto, ¿ya no hay manera de que se recupere? Mira, toda la evidencia científica y la experiencia clínica a nivel mundial son muy claras en esto. No. Cuando se siguen los criterios diagnósticos como deben ser, los que están establecidos, como los de la Academia Americana de Neurología, que son muy parecidos a los de la Guía Mexicana, la muerte encefálica es definitiva. No hay recuperación de la función del encéfalo. Punto. Cero posibilidad. Pero a veces pasa que se ven movimientos en estos pacientes ya diagnosticados. Y eso debe ser súper confuso y hasta perturbador para quien lo ve, ¿no? ¿Cómo se explican esos movimientos? ¿Invalidan el diagnóstico? Esa es una excelente pregunta y es clave aclararlo bien. La respuesta corta es no. Esos movimientos no invalidan el diagnóstico si se identifican correctamente como movimientos que vienen de la médula espinal o de los nervios periféricos, no del cerebro. Ah, ok. Recuerda que el diagnóstico de muerte encefálica se basa en que ya no funciona el encéfalo, o sea, cerebro y tronco cerebral. Pero la médula espinal, que está más abajo, puede seguir teniendo cierta actividad refleja por sí sola, de forma automática. ¿Y qué tipo de movimientos pueden ser esos, para saber distinguirlos? Pueden ser varias cosas. A veces hay movimientos espontáneos de los brazos o las piernas como flexiones o estiramientos cortos, pero que no son los patrones de decorticación o descerebración. Eso sí indicarían función cerebral, aunque mala. Ok. También se puede ver que sudan o que les sube el pulso a la presión de repente. Son respuestas automáticas del sistema nervioso autónomo. Pueden tener reflejos en las rodillas o los tobillos, los tendinosos profundos, reflejos en el abdomen, incluso el reflejo de Babinski, el que se busca en la planta del pie. Vaya. Y a veces, fíjate, hasta hacen movimientos que parecen que respiran, como que levantan los hombros o arquean la espalda, pero si te fijas bien, no mueven aire. No es una respiración real. Se le llama a veces respiración espinal. Es súper importante no confundir eso con un esfuerzo respiratorio de verdad durante la prueba de apnea. Claro, hay que estar muy atento. Ah, y una trampa tecnológica. A veces el ventilador se autocicla. Los latidos del corazón se transmiten al pecho y pueden causar un pequeño cambio de presión que el ventilador detecta como si el paciente quisiera respirar y le manda aire. ¡Qué loco! Sí, pero alguien con experiencia y haciendo la prueba de apnea bien se da cuenta. Lo importante es que ninguno de estos movimientos o reflejos viene del tronco encefálico, que es lo que ya comprobamos que no funciona. Entendido. La clave es esa exploración sistemática del tronco. Oye, ¿y si la clínica, la exploración, es tan clara y definitiva en adultos, qué papel juegan entonces las pruebas como el electroencefalograma o los estudios que ven el flujo de sangre al cerebro? ¿Siempre se tienen que hacer? Aquí hay un punto interesante, porque hay una diferencia entre lo que dicen las guías clínicas internacionales y lo que marca la ley aquí en México. A ver, cuéntame. Clínicamente, guías importantes como las de la Academia Americana de Neurología dicen que si la exploración neurológica en un adulto es completa, no deja lugar a dudas y se cumplen todos los prerequisitos que ya platicamos, entonces las pruebas extras no son estrictamente necesarias para hacer el diagnóstico. La pura clínica basta. Pero Aquí en México sí, exactamente. La Ley General de Salud de México, en el artículo 344, es muy clara. Dice que el diagnóstico de pérdida de la vida por muerte encefálica tiene que ser corroborado. O sea, exige una confirmación. ¿y cómo se confirma según la ley? Pide que se demuestre, con estudios, una de dos cosas. O que ya no hay nada de flujo de sangre al encéfalo de forma total y permanente, o que ya no hay nada de actividad eléctrica en el cerebro, también total y permanente. Entonces, en México, sí o sí necesitas uno de esos estudios por ley. Pero, más allá de la ley, ¿cuándo son útiles o necesarios desde el punto de vista médico? Pues son indispensables cuando no puedes hacer la exploración clínica completa. Volvamos al ejemplo del trauma facial terrible, ¿no? O si no puedes hacer la prueba de apnea porque el paciente está muy inestable o tiene problemas pulmonares previos. Claro. También se usan si los hallazgos clínicos te dejan alguna duda, o si tienes una sospecha fuerte de que un medicamento todavía está interfiriendo. Y son útiles también si necesitas acortar el tiempo de espera,
sobre todo en niños, si quieres confirmar el diagnóstico antes de que se cumplan las 12 o 24 horas, siempre y cuando el estudio sea claro y definitivo. ¿Y qué tipo de estudios se usan para esto? ¿Para ver el flujo o la actividad eléctrica? Básicamente hay como dos grandes grupos. Para ver si no hay flujo de sangre al cerebro, puedes usar varios tipos de angiografía. La clásica, metiendo un catéter, una que se hace con tomografía, la angio-TC, estudios de medicina nuclear como el SPECT o el Doppler transcraneal, que usa ultrasonido para ver si hay flujo en las arterias dentro del cráneo. Ok, esas son para el flujo. ¿Y para la actividad eléctrica? El principal es el electroencefalograma, el EEG. Para confirmar muerte encefálica, el EEG tiene que mostrar lo que llaman silencio eléctrico o inactividad cerebral. O sea que básicamente no se detecta ninguna actividad eléctrica del cerebro. Tiene que ser menor a 2 microvoltios, en un registro bien hecho de por lo menos 30 minutos. Media hora de silencio total. Exacto. Hay otros estudios, como los potenciales evocados somatosensoriales, que ven si llega la señal de los sentidos al cerebro, pero se usan menos como prueba principal para confirmar. Y en los niños, donde ya les hiciste 2 exploraciones clínicas, ¿también es obligatorio por ley en México hacerles uno de estos estudios confirmatorios? Fíjate que la ley, ese artículo 344, no hace una diferencia por edad para pedir la corroboración. Así que, en estricto sentido legal, sí se necesita el estudio confirmatorio también en pediatría aquí en México. Aunque ya tengas las 2 exploraciones. Sí, aunque clínicamente, si las 2 exploraciones y las 2 pruebas de apnea fueron súper claras y ya pasó el tiempo de espera, podrías pensar que médicamente es suficiente. Pero en la práctica, para cumplir con la ley y tener todavía más certeza, lo habitual es hacer también el estudio confirmatorio. Entendido. Ahora, una vez que ya está el diagnóstico firme, se hizo la clínica, se cumplieron los requisitos y en México se hizo el estudio que lo confirma por ley. ¿Qué pasa después? ¿Qué sigue? Pues aquí el camino se va por 2 lados muy claros, dependiendo de si esa persona es o no considerada como posible donadora de órganos y tejidos. A ver, veamos primero el caso de que no sea posible donador. Ok, en esa situación, una vez que ya se estableció el diagnóstico, que legalmente quiere decir que la persona falleció, seguir con el soporte vital, el ventilador, los medicamentos para la presión, todo eso ya se considera inútil. Es futilidad terapéutica. Es como mantener funcionando órganos en un cuerpo que ya no tiene encéfalo. Exacto. Entonces, lo correcto desde el punto de vista médico es retirar todas esas medidas de soporte. Y es importante decir que esto es una decisión basada en un diagnóstico de muerte. No es como decidir limitar el tratamiento en alguien que está vivo. Claro, es diferente. Sí. Obviamente hablar con la familia, acompañarlos es súper importante, pero la decisión técnica de quitar el soporte es del equipo médico. Y si la persona sí es un potencial donador de órganos, ahí cómo cambia todo. Ahí cambia radicalmente. En ese momento, la prioridad número 1 se vuelve mantener esos órganos funcionando bien para que puedan servir para un trasplante. O sea, sigues con el soporte, sí, pero ahora con un objetivo diferente: preservar los órganos. Mantener buena presión, buena oxigenación, que los líquidos y electrolitos estén bien, etc. Y es súper importante avisar de inmediato al coordinador de donación del hospital. El coordinador de donación. Sí, esa persona es la encargada de empezar todo el proceso formal, evaluar si realmente se puede donar y hablar con la familia sobre la donación. Y aquí entra otro artículo importante de la Ley General de Salud Mexicana, ¿verdad? Algo sobre lo que dice la familia. Exacto, el artículo 345. Ese artículo dice que, aunque ya esté hecho el diagnóstico de muerte encefálica, los familiares más cercanos, y la ley dice quiénes, primero el esposo, esposa o pareja, luego los hijos mayores, los papás, los hermanos, ellos pueden pedir por escrito que no se inicien o que se quiten las medidas artificiales que mantienen funcionando los órganos. ¡Ah, caray! O sea, la familia puede decir, no, ya no le hagan nada más. Sí, por escrito. Y esto es muy relevante justo en el tema de la donación. Si la familia pide eso por escrito, se tiene que respetar. Y eso, pues, impediría seguir manteniendo los órganos para donarlos. Es un punto bien delicado, donde la decisión médica de la muerte choca con lo que la familia decide sobre lo que se hace después. Vaya, sí que es una interacción compleja entre la ciencia, la ley y la voluntad de la familia. Y ya para cerrar esta parte, digamos, administrativa, ¿cuál se considera oficialmente la hora de la muerte?
¿Cuándo se pone en el certificado? La hora y la fecha que se anotan en el certificado de defunción son las del momento en que se terminó de hacer el diagnóstico completo de muerte encefálica. O sea, cuando ya se hicieron y se documentaron todos los pasos necesarios. La clínica y, aquí en México, el estudio que lo confirma. Ese es el momento que marca legalmente el fin de la vida. Como ves, todo este proceso es un ejemplo clarísimo de cómo la medicina más avanzada se topa todo el tiempo con la ética y con las leyes específicas de cada lugar, ¿no? Perfecto. Oye, para asegurarnos de que no se nos escape nada y que queden bien grabados los puntos clave, hacemos un repaso súper rápido, como las perlas de este diagnóstico. Me parece excelente idea. Adelante. Ok, va. Primera perla. Definición clave. Pérdida irreversible, total, del encéfalo completo, cerebro y tronco, y por una causa conocida. Sí, perfecto. Prerequisitos obligatorios. Causa irreversible clara, fuera confusores, fármacos, frío abajo de 36 grados centígrados, problemas metabólicos y estabilidad circulatoria. Presión sistólica mínimo 100. Sin eso, ni empezar. La triada clínica en adultos. Coma profundo, Glasgow 3, cero reflejos del tallo y prueba de apnea positiva. CO2 60 o sube +20 sin respirar nada. Los 3 pilares. Niños, más cuidado. 2 exploraciones, médicos distintos y esperar 24 horas recién nacidos, 12 horas niños. Doble chequeo y tiempo. Movimientos raros. Pueden existir, pero son de la médula, no invalidan el diagnóstico si el tronco no funciona. Importante no confundirse. Estudios extra. En México son por ley. Artículo 344, para confirmar con flujo o EEG, y médicamente si hay dudas o no se puede explorar bien. ¿Requisito legal aquí? Diferencia básica. Muerte encefálica igual adiós definitivo. Coma igual chance de volver, aunque sea mínima. No son lo mismo. ¿Qué hacer después? Quitar soporte si no dona, mantener soporte y llamar a donación si sí es posible donador, pero respetando siempre si la familia dice que no a las medidas artificiales. Artículo 345. 2 caminos claros. Hora de muerte. El momento exacto en que se completa y documenta todo el diagnóstico. ¿Qué nos dice todo esto junto? Pues nos dice que diagnosticar la muerte encefálica no es una opinión, ¿sabes? Es seguir un protocolo súper estricto paso a paso, basado en ciencia que no deja lugar a creo que sí o parece que no. Exige ser increíblemente cuidadoso y metódico. Totalmente. La verdad es que hemos recorrido un camino bien complejo hoy, ¿eh? Desde los criterios clínicos, por qué funcionan así, las diferencias en niños, el papel de la tecnología para confirmar y hasta cómo se ve esto en las leyes de México. Sí está denso, pero es básico en terapia intensiva y en muchas áreas. De acuerdo. Y fíjate que el impacto va mucho más allá de pasar un examen o seguir un papel. Entender bien qué es la muerte encefálica es lo que te permite hablar con las familias. Hablarles con la verdad, con claridad, pero también con empatía en el momento quizá más duro de sus vidas. Claro. Es respetar la dignidad de esa persona hasta el final. Y es también lo que abre la posibilidad de que, a veces, de una tragedia, pueda surgir algo increíble, como dar vida a otros a través de la donación. Y mira, como una última idea para quienes nos escuchan, para que se queden pensando. Hemos visto cómo la propia definición de muerte ha ido cambiando conforme la tecnología nos permite mantener órganos funcionando, ¿no? Sí, ha evolucionado. Entonces, pensando a futuro, con los avances que vemos en neurociencia, en inteligencia artificial para medicina o en aparatos de soporte vital todavía más sofisticados, ¿qué nuevos retos éticos o filosóficos creen que podríamos enfrentar para definir dónde termina la vida? ¿Se podría volver todavía más borrosa esa línea? Es algo para reflexionar, ¿no? Una pregunta muy pertinente, sí, y que seguramente va a seguir cambiando conforme avance la medicina. Pues muchas gracias por acompañarnos hoy en esta exploración tan detallada. Esperamos de verdad que este análisis profundo les sea de mucho valor. Hasta la próxima.